Bueno, pues lo prometido es prometido y aquí tenemos este nuevo video donde vamos a estar viendo qué es lo que necesito para saber antes, o qué es lo que necesito antes de tomar cálculo, o si estás a punto de tomar cálculo. Sé que el video iba a ponerlo ayer, pero por problemas personales no lo pude poner ayer y pues aquí estamos. Aquí para ver cuáles son los temas, cuáles son los términos, algunas de las fórmulas que se necesitan para poder tener esa, ¿cómo lo denominaríamos? Como tener esas, esa más o menos ideas que para poder tener éxito en tomar cálculo, si estás a punto de tomar cálculo o si necesitas una pequeña como revisada esos términos que ya tomaste, y esperemos este video te sea de ayuda. Bueno, no hay mucho que decir, no hay mucho que digamos que es muchísimo que se tenga que revisar, pero creo es importante. Y, y algunas de las personas o algunos estudiantes van a tomar como cálculo como algo, un sinónimo como difícil, con mucha dificultad, o un término muy abstracto. Y simplemente no es. Y cualquier maestro de cálculo que tenga la mayoría de sus estudiantes que no obtienen buenas calificaciones o buenas notas en sus clases es por simplemente alguna de las habilidades en álgebra, geometría y trigonometría no son realmente tan favorables, o sus habilidades son muy, no son, sus habilidades son muy flojas, diríamos, son muy débiles. Y en sí, si lo vemos así en una diferente perspectiva, cálculo es simplemente un paso más hacia arriba de lo que se mira de álgebra, geometría y trigonometría. Y podemos ver que cálculo es como álgebra, geometría y trigonometría, como con límites, y sus límites simplemente no son tan fáciles de encontrar. Algunas veces en algunos problemas solamente hay un paso que se necesita cálculo, lo demás se resuelve con el álgebra y geometría y trigonometría. Y por eso creo que es muy crucial, muy importante tener esos antecedentes o tener estas ideas para que realmente tengas buenas calificaciones en cálculo. Y pues vamos a ver en sí el propósito de este video es poder analizar áreas de las cosas, porque no todo lo que ves en álgebra lo vas a ver en cálculo, te voy a ser honesto. Tampoco lo que ves todo en geometría y lo que ves en trigonometría, pero algunas cosas sí son muy importantes. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con álgebra. Álgebra. Lo primero que vas a ver en álgebra. Lo primero que vas a ver en el álgebra, o lo que tienes que tener muy bien en mente, es la manipulación. Primer punto, vamos a poner manipulación de expresiones. ¿Y qué damos a entender con esto, con manipulación de expresiones? Bueno, en sí, saber manipular expresiones polinómicas.
hablamos de expresiones polinómicas, como alguna de sus operaciones. Vamos a ver qué podemos hacer en sí. Tienes que saber cómo hacer la suma, su multiplicación y una muy importante que en sí la vamos a analizar un poquito en el siguiente punto, un poquito más a fondo, que es factorizar. Factorizar es muy importante saber esas tres operaciones: suma, multiplicación y factorización. Siguiente punto que nos lleva también con manipulación de expresiones es cómo resolver ecuaciones lineales, perdón. Tenemos que ver lo que son resolver ecuaciones lineales. Ahí no se podía ver, pero ahí vamos. Ecuaciones lineales. La siguiente es no ecuaciones lineales, pero ecuaciones cuadráticas. Ecuaciones cuadráticas. Uno de los métodos que a resolver es completando el cuadrado. Vamos a ver el uno que es completo. Uno es completando el cuadrado. Cuadrado. Número 2 podemos ocupar la fórmula cuadrática. El número 3 podemos ocupar, como lo mencionamos, factorización. Y en esto sí vamos a estar analizando, o más bien tienes como no me gusta decir memorizar, pero creo sí es necesario en sí, lo que es la diferencia de cuadrados. La fórmula más bien de diferencia de cuadrados. Y si no te recuerdas cómo es, aquí la voy a anotar. X al cuadrado menos y al cuadrado es igual a la multiplicación de x más y por x menos y. Y también la suma y diferencia. Suma y diferencia de cubos. La fórmula también te la voy a dejar aquí, que más o menos vayas haciendo esta listita de fórmulas. Te voy a poner con el más y menos. X más menos x al cuadrado sería menos y más. ¿Ok? Que recuerda que los signos se cambian. Los signos más y menos, menos y más. Otra de las cosas que nos pide para que requiere manipulación de expresiones es propiedades de los exponentes. Propiedades de los exponentes. Y veamos que vamos a ocupar. Necesitamos saber o más o menos saber qué son sus recíprocos. Recíprocos. Un ejemplo es cuando podemos poner 1 sobre x, que es igual a x a la menos 1.
y también al mismo tiempo cuando estamos utilizando sus diferentes raíces. Ya sabemos que la raíz cuadrada de cualquier variable es igual a x a la potencia 1 sobre 2. Ups, ya no se veía ahí. Y como último, vamos a ver, necesitamos sus logaritmos y sus propiedades. Sus propiedades. Es el punto para manipulación de expresiones. El siguiente que vamos a ver, ya vimos todo eso, lo puedes poner pausa para poder volver arriba. El siguiente va a ser funciones. Funciones. Tienes que saber qué es una función. ¿Qué es una función? Elementos de las siguientes funciones. De las siguientes funciones. Son varias, sí, vamos a hacer que es como la familia en sí de las funciones, pero creo que es necesario saber, lo cual tenemos la primera que es lineales, segundo cuadráticas, tercero exponenciales, cuatro logarítmicas, quinta valor absoluto, sexta raíz cuadrada. Y en sí podríamos poner una séptima que sería más bien una idea de la gráfica de cualquier polinomio elevado a cualquier potencia. Pero eso ya es dependiente. Ya depende si lo quieres revisar o no. Creo estas 6 son las más que se ocupan más. Veamos el siguiente punto, siguiente punto de manipulación de funciones, y en sí igual que las funciones, tienes que saber manipular algunas de sus operaciones aritméticas. Se llama manipulación de funciones. Manipulación de funciones, que serían sí la suma y la multiplicación. Al mismo tiempo inversa. Al mismo tiempo su multiplicación de composición de funciones. Su composición. Y lo último de álgebra también es tener una idea de la siguiente idea de la terminología. De la terminología de las funciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tenemos que saber qué es el dominio, el rango,
Vamos a estar viendo como funciones pares o impares, dependiendo de la función. A veces es dependiendo del exponente, si es número par o número impar. Número 4 es el periodo. 5 estaremos ocupando con los ceros o raíces, o los puntos de intercepción en el eje X. Y en sí también tienes que tener en cuenta lo que son las transformaciones. Las transformaciones en sí, te voy a poner un ejemplo aquí, más bien. Que si te ponen esta ecuación, que sería y es igual a x menos, y entre paréntesis, x menos 3 al cuadrado. Si te das cuenta, cuando x al cuadrado, tienes que tener familiarizado que en sí estás analizando una ecuación cuadrática, o una función cuadrática, perdón, y ese era el término. Tienes que saber que como está un signo negativo, tienes que saber que cuando el signo está enfrente de x al cuadrado, tienes que saber que esa es una reflexión. Reflexión en el eje X. Cuando es un 2 menos x cuadrado, tienes que saber que son 2 unidades. Hacia arriba. Y cuando tienes un número en paréntesis, si es menos 3 al cuadrado, esto quiere decir que van a ser 3 unidades hacia la derecha. Unidades hacia la derecha. Si es más, sería hacia la izquierda. Y hasta aquí esto es más o menos lo de álgebra. En siguiente video estaremos analizando y viendo lo que necesitamos para geometría. Espero que haya sido de ayuda esta primera parte. Van a ser 3 partes: álgebra, geometría y trigonometría. No voy a estar resolviendo ejemplos. Simplemente los términos, las ideas principales que se utilizan. Si les ha sido de ayuda este video, no olviden compartir, darle manitas arriba y suscribirse para ver más videos. Y nos vemos en el siguiente.